Bendiciones, hermanos y hermanas, espero que estéis todos súper bien, que hayáis comenzado una buena semana. Traigo este devocional para vosotros que el Señor ha puesto en mi corazón y nos dice: no te compares, Dios te escogió. Y es que el Señor viene los últimos días hablándome sobre este mensaje, añadiendo más a este mensaje, y ha puesto en mi corazón que lo comparta con vosotros en este día. Y comenzamos con un versículo que realmente me llega mucho al espíritu y nos dice en Juan 15:16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Amén. Quise comenzar con esta palabra, hermanos y hermanas, porque aquí el Señor te está diciendo, nos está diciendo que no le elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Y con esto nos está enseñando que Él nos da valor, que nuestro Dios, que dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo Él nos escogió, nos está diciendo: eres valioso para mí, eres valiosa para mí porque yo te escogí. ¿Y quién más que el que nos escogió, el que nos creó en el vientre de nuestra madre? Tiene derecho a realmente hablar y darnos el valor que tenemos, que nos ha dado, que es el mayor valor, como dice la palabra, que dio al Señor Jesús, a su único Hijo, en la cruz para salvarnos. El Señor te dice: no te compares porque yo te escogí. Y hermano y hermana, me llevaba una comparativa a nuestro Dios, que si Él nos escogió, yo te pregunto, ¿quién tiene la autoridad cuando, por ejemplo, una persona compra un producto, cuando ya lo ha pagado y está en su bolsa? ¿Quién tiene la autoridad sobre eso que ha pagado un precio? ¿El establecimiento que lo tenía expuesto? ¿El producto en sí mismo? ¿El comprador quien ha pagado el precio? Yo te pregunto, de estas tres opciones, ¿quién tiene la autoridad de darle valor a ese producto? Y sé que somos personas, sé que es una comparativa un poco extraña, pero el Señor te dice que Él es tu dueño. Él es el que te da el valor, que no te compares ni te restes ni en una mínima el valor que realmente tienes, porque solamente Él, que pagó un precio altísimo, tiene la autoridad de definir qué valor tienes, quién eres, porque Él te creó. Él nos creó a ti, a mí, a todos nosotros. De hecho, el Señor ha creado a toda la humanidad, todo lo que ves. Todas las personas, aun las que no creen en Él, la palabra dice que Él es tan justo que el sol brilla para los que creen y para los que no creen en Él. El Señor te dice: solamente yo te doy el valor, y para mí tienes un valor incalculable. Recuerda que la palabra dice que somos su obra maestra, que Él nos creó de una manera que el hombre no alcanza a imaginar. La obra que ha hecho desde el principio hasta el fin. Es un versículo que me encanta, que dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, pero el hombre no alcanza a imaginar, a entender la obra que Él ha hecho desde el principio hasta el fin. Y con eso te dice que Él ya ha creado un principio y un final para ti, una obra que Él ha comenzado y que la perfeccionará día tras día hasta el día de Jesucristo. Solamente el Señor, nuestro Dios creador, Padre celestial, tiene la autoridad sobre nosotros de determinar quiénes somos realmente. Ni siquiera por apariencias nadie puede determinar quiénes somos, cómo somos en realidad, lo que hay en nosotros, porque la palabra dice que es Él, el Espíritu, quien escudriña el corazón de cada uno, el espíritu de cada uno, conoce a cada ser. Es nuestro Dios quien nos conoce en realidad, hermano y hermana. Y si hablamos de que es Él el que pagó el precio por nosotros, quien tiene nuestro valor, quien tiene derecho a decir
cuán valiosos somos. Y para Él somos el máximo valor, nos da el máximo valor. Y si nos vamos, hermanos, hermanas, a Primera de Corintios, te lo voy a decir por la palabra. Dice en Primera de Corintios 7, 23 y 24, pagó el precio, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para Dios. Y repito, dice, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Y es que el Señor, el que es tu verdadero dueño, el que te da el valor, y por esto pagó un alto precio, te está diciendo, no os hagáis esclavos a los hombres. Pero el Señor no nos dice esclavo como antes, sino que nos llama a que no tengamos una esclavitud mental, a que no creamos la mentira del enemigo y de toda persona usada para dañarnos, para dañar nuestra autoestima, para menguar los sueños, los planes que el Señor ha puesto en tu corazón. Nuestro Dios te dice, no seas esclavo de las mentiras que a veces nosotros mismos, hermanos y hermanas, nos podemos creer. Aquí Él nos dice que en el estado que fuiste llamado, así permanezcas para con Dios. Y el Señor te dice, no tienes que venir a mí en un estado de perfección, porque recuerda que la perfección es Él que la da. Él nos perfecciona día a día. El Señor te dice, no creas la mentira que te digan los demás. No te veas con el ojo de los demás. No creas ni siquiera, hermanos, en tus propios pensamientos que te llevan a la baja autoestima, a restar ese valor, a compararte con el otro. El Señor te dice que no seamos esclavos de los hombres, de lo que nos digan, de la opinión, de las etiquetas, de que esa persona te diga, pues yo no creo que puedas hacer esto. El único hermano y hermana que tiene la autoridad, repito, de hablar sobre ti, sobre tu esencia, sobre lo que hay en tu corazón, es el Señor. La palabra dice que donde está tu tesoro está tu corazón, y si tu corazón está en Dios, Él es el único que realmente lo conoce. Y repito, a veces nos dejamos llevar por las apariencias, y las apariencias engañan. Nosotros debemos aprender a no juzgar, no prejuzgar. La palabra dice que el Señor no nos juzga. De hecho, dijo Jesús que Él no juzgaba. Y cuando nosotros juzguemos, debemos hacerlo con justicia y con juicio. Es decir, que lo que estemos hablando no lo hagamos para dañar a la persona, sino para sanarla, sino para exhortarla con la única misión de ayudarle a salir de esa condición. El Señor nos llama a que tengamos palabras espirituales. Pablo dice, vosotros que sois espirituales, hablad con amor al prójimo. Nuestro Dios nos llama a que no nos comparemos, ni siquiera viendo a la otra persona mejor o peor. El Señor nos llama a que nosotros no seamos esclavos de nuestros propios pensamientos. Él nos escogió a nosotros. Él pagó el precio en la cruz por nosotros. Y es que lo dice la palabra. Él, por precio, hemos sido comprados. No seáis esclavos de los hombres, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Y con esto el Señor te dice, si tú quieres dar un paso, volver al Señor. Si tú quieres dar un paso en el Señor, no te fíes de lo que dicen los demás. La palabra dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no de tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él allanará tus caminos y Él enderezará tus veredas, dice la Reina Valera. Pero es que el Señor te está diciendo, no te fíes de opiniones externas. Conéctate al Señor, a quien pagó el precio por ti. No te compares, no te veas más pequeño de lo que Él te hizo.
Pablo dijo, no tengas concepto mayor de ti mismo del que realmente Él es, sino que cada uno conforme a la medida de fe que el Señor le dio se vea. Y por eso mismo ya lo explicaba, hermano y hermana, en otra palabra. Pero cuando Pablo nos dice esto, cuando nuestro Dios nos dice esto, nos está diciendo, porque cuando se trata de mí, cuando esa autoestima sana que tienes, cuando realmente te ves valiosa, valioso en Él, por la fe que tienes en el Señor, eso es beneficioso, eso es bueno para ti, esto es sano para ti y para los demás. Porque el Señor nos hablaba de que nosotros no debemos vivir alardeando aún, perdona hermano y hermana, que nadie está diciendo que no des testimonio de tus bendiciones, claro que sí. Debemos dar testimonio de las maravillas que el Señor hace, pero con sanidad, hermano y hermana. Si tú ves que una hermana acaba de divorciarse, está en problemas con su matrimonio, por ejemplo, no vayas, no, porque mi vida es maravillosa, mi esposo es maravilloso, no peleamos, no vayas con eso, prudencia. Cuidemos el corazón de los demás, porque no solamente es porque se pueda sentir mal, sino que puede creer que hay diferencias. Puede decir, si no es una persona que está con un corazón sano, si está pasando un mal momento, puede pensar y decir, ¿por qué Dios le bendice a ella y por qué me pasa esto? Dios no me ama a mí. El Señor nos llama a pensar en el prójimo, a evitar comparaciones, a no alardear sin pensar en el prójimo. Hermano y hermana, lo siento, es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Que seas prudente con el dolor ajeno, que no eches sal a la herida. Probablemente lo hagamos sin saber. Probablemente no haya maldad ni malicia en esto, pero el Señor nos llama a ser prudentes, a cuidar el corazón de la otra persona. Así exponer y dar testimonio de las bendiciones, pero sin alardear de ellas, porque hoy es una cosa y mañana quién sabe. La palabra dice que el hombre planea todo lo que quiere, pero quien determina el final de todas las cosas es el Señor. Y mira, con esto nuestro Dios te dice, no te compares. Con esto el Señor te dice, yo te escogí a ti, eres valioso para mí, yo pagué el precio por ti. Nadie más determina tu valor, sino quien te creó. Por lo que sea que te sientas menos, por lo que sea que te sientas en desventaja, porque no te dieron ese ascenso, porque esa persona no te eligió a ti para casarse, por lo que sea, hermano y hermana. Inclusive porque unos te saluden y otros no, por lo que sea que te hagan sentir mal. Recuerda que tú eres la obra maestra de nuestro Dios, que Él tiene la mejor opinión sobre ti, sobre mí, sobre nosotros, sus hijos. Y que en este día te dice, no le des valor a lo que no lo tiene. La única opinión valiosa, real, es de quien pagó el precio por ti, de quien dio su hijo, su único hijo, para salvarte, de quien quiere pasar la eternidad contigo. La palabra dice que el Espíritu Santo de Dios nos anhela a ti y a mí, celosamente, hermano y hermana. Y nos vamos a entristecer porque alguien que no nos conoce, que no ve nuestro corazón, tu corazón, no te entristezcas. Ignora. La palabra dice que Jesús menospreció el oprobio. Que cuando hubieron algunos que no querían ir con Él, Él les dijo, ok. De hecho les dijo a sus discípulos, ¿vosotros también queréis iros? Parafraseando. Él sabía su valor, que es hijo de Dios. El Señor te dice, mira tu valor, recuerda tu valor, no ignores tu valor, no te dejes engañar por aquellas personas que ven tu luz y les molesta, quieren apagarla, quieren tapar esa luz que tú eres. Sigue brillando en el Señor para que se vea Él, para representar a nuestro Dios. Date valor, recuerda tu valor,
Porque el Señor, nuestro Dios, quien te creó, es el único que te lo da. Es el único que tiene derecho a darte ese valor, hermano y hermana. Y es el único que puede hablar de tu valor. La palabra dice que aunque nuestro Dios tenga derecho a juzgarnos, Él no juzga a nadie. Y dijo Jesús que solamente, repito, cuando juzgaba con razón, parafraseando. No dice que es pecado juzgar a los demás. Dice que es pecado cuando no es justo. Y además cuando lo haces para dañar, para lastimar, para criticar. El Señor nos llama a que todo lo que hagamos, que en todo lo que hagamos, hermanos y hermanas, seamos espirituales. Pensemos en el prójimo, venzamos el mal con el bien. Siempre os digo esto, pero es que es real. No hay ninguna otra manera, hermano y hermana, de vencer el mal si no es con el bien. Nuestro Dios venció la maldad, la muerte, el pecado al mundo, dando su vida. Jesús, siendo misericordioso, siendo manso y humilde, de corazón, dice la palabra, que cuando lo estaban maltratando, humillando, escupiendo, no dijo nada. Y sé, hermano y hermana, que es difícil, pero no te compares. No te compares porque no merece la pena. El valor incalculable te lo dio el Señor. Ninguna persona en la tierra tiene derecho a menguar ese valor. Y el Señor te dice, no te compares, Dios te escogió, eres valioso. Y además te lo va a enseñar, hermano y hermana. A veces son nuestros pensamientos, repito, que nos llevan a esas comparaciones, que nos llevan a menospreciarnos, a minimizarnos, a pensamientos de derrota. A veces hacemos nuestros big dreams, como digamos, nuestros sueños gigantes que teníamos, los vamos haciendo más pequeñitos para que encajen con lo que realmente ahora nos vemos capaces de conseguir. He ahí la cuestión, he ahí el problema, hermano y hermana, que tus sueños, que tus metas, que tus anhelos y propósitos no son en tus fuerzas, no son en tus capacidades. Recuerda que nosotros somos seres humanos, creados por Dios con límites y con limitaciones, pero en Él esas limitaciones menguan y muchas veces son inexistentes. Si Él quiere que nosotros logremos algo, nadie nos puede limitar, nadie lo puede impedir. Dice la palabra que nadie le puede pedir cuentas a Él de qué hace y por qué lo hace. Le dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? El Señor te dice, nadie podrá pararte si soy yo quien te lleva hacia adelante. Y hermano y hermana, es muy importante que tus propios pensamientos, que nuestros pensamientos no nos jueguen una mala pasada. Mira, si nos vamos a Salmos, dice, nos dice la palabra, en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Pero es que en este salmo, si lo leemos completo, hermano y hermana, luego pongo en la descripción los versículos, si lo leemos completo, dice esta persona que antes estuvo pensando en todo esto. Dice que por poco resbalan sus pasos, sus pies, porque tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Estuvo pensando en ello, en su cabeza, intentando entender y comprender el por qué ellos prosperaban y él no. El por qué si él hacía el bien, si él era obediente, si él le servía a Dios, el por qué el impío, que ni siquiera cree en Dios, que hace maldad, por qué le va bien. Y entonces dice la palabra que por poco resbalan sus pies, y con esto se refiere que por poco cae en pensar, en dudar,
de la bondad de Dios, de la fidelidad de Dios, de la justicia de Dios por sus ojos, por sus pensamientos, hermano y hermana. Tenemos que tener cuidado hacia dónde miramos, cómo estamos mirando, qué estamos dejando que se cree en nuestra cabeza, porque la verdadera esclavitud comienza en la mente, baja al corazón y se refleja en tus acciones, decisiones y palabras. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto le pasó a esta persona. Estaba centrado, estaba absorto. Hay otra palabra que hablo sobre esto, pero es que es muy útil porque a veces nos dejamos distraer por lo que hay en el jardín del vecino. Nos dejamos distraer de por qué a esas personas le van bien y no hacen bien a otros, o hacen el mal, que es peor. De por qué si esa persona no cree en Dios le va tan bien. Y es ahí donde el Señor te dice que la cuestión está en lo que tú hagas. Céntrate en tu vida, céntrate en la labor que Él te ha dado, te ha encomendado, porque es como cuando vas al volante, no puedes ir pensando, no puedes ir mirando en lo que hace el vehículo de al lado, porque te puedes estrellar. El Señor te dice: direcciónate, que tu mirada esté hacia adelante en lo que yo te he encomendado. No te compares con nadie, impío o no impío, creyente o no creyente, tenga la suerte aparente que tú creas, aparente, repito. No te distraigas, no te compares, porque yo te escogí. Es como que un pie esté renegando de por qué está siempre pisando el suelo, y la mano pueda moverse más que el pie y pueda tocar y pueda ser más accesible. No podemos pedirle explicaciones al Señor de por qué nos ha encomendado una cosa u otra. Perdóname, la palabra dice que nosotros somos diferentes como un cuerpo. Cada uno cumple su función, ninguno es más que otro, hermano y hermana. No nos comparemos. Tenía un ejemplo de verduras. No sé si sabéis qué son los tubérculos. Crecen debajo de la tierra. Y pueden haber algunos que sus hojas por fuera, por encima de la tierra, se vean gigantes. Y que tú en tu mente puedas creer que el fruto que hay debajo de la tierra sea mayor al que el fruto que está al lado, que la verdura, que está al lado. Que tiene hojitas pequeñitas que apenas se ven, que son insignificantes. Pero es que lo que hay debajo de la tierra, lo que se está gestando, lo que está creciendo en ti, en tu vida, lo que el Señor está haciendo, que quizás hermano y hermano, no hay luces, no hay fuegos pirotécnicos, no hay platillos y no hay tambores diciendo: mira lo que viene. Pero el Señor está trabajando en ti, pero el Señor está trabajando en ese sueño, adecuándote primeramente a ti, con un corazón, con una actitud, con un carácter acorde a la misión, a lo que vas a emprender. Porque si no estás preparado, hermano y hermana, si no sabes ser pequeño, ¿cómo vas a crecer? Mira, Dios es tan sabio que hizo que las semillas fueran pequeñas antes de ser grandes. Antes de poder crecer y dar fruto, tuvieron que aprender a aceptar su lugar de pequeñez. Y el Señor te dice: no te compares, yo te escogí. Valora tu lugar de pequeñez. Porque si tú supieras que aunque ahora te veas tan pequeño, quizás como un grano de mostaza, serás grande y fuerte, como cuando crece un árbol de estas semillas. El Señor te dice: no te compares, ni tampoco menosprecies la pequeñez del de al lado. No debemos creernos ni guiarnos por apariencia. El Señor nos llama a la humildad. La palabra dice que Él exalta a los humildes
e ignora a los altivos, por llamarlo de alguna manera. Resiste a los altivos. El Señor te dice, valora tu pequeñez, porque es importante que aceptes ser pequeño para poder crecer. La única manera de que cuando otra persona sea pequeña y tú la entiendas, la comprendas y le des valor a esa pequeñez que esa persona, con esa pequeñez que esa persona viene a tu vida, le des valor y la ayudes a crecer. La única manera, hermano y hermana, de que nosotros tenemos testimonio de comprender a otros en su posición de inicio quizás, es aprendiendo a valorar cada etapa de nuestra vida, siendo pequeños como una semilla, e ir creciendo conforme a la voluntad de Dios, para poder ayudar a otros también en sus fases de crecimiento, y entonces un día le digas, no importa que ahora seas pequeño, es tu lugar de pequeñez, es un comienzo, pero irás creciendo. Valora ese tiempo de comienzo, porque te ayudará a entonces recordar cuando seas gigante y el Señor te haya llevado a todo lo que tiene para ti, a que recuerdes ese lugar de inicio y haya una humildad, una gratitud en ti que no pueda borrarse. El Señor te dice, no te compares, porque en cada etapa, tengo algo valioso para ti. Y lo mejor de todo, hermano y hermana, que podrás aportar a los demás. Mira, nos vamos a 1 de Corintios 3, 6, 7 y nos dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y con esto, hermano y hermana, el Señor nos dice que Él es el que da el crecimiento, que ni el que regó ni el que sembró, el uno es más que el otro. Tú no eres menos que el que predica, ni eres más que el que limpia en la iglesia. Tú no eres menos ni más que nadie, que ninguna otra parte del cuerpo de Cristo. Eres valioso, valiosa, porque el Señor te escogió, porque Él te ha dado un nuevo nombre, un lugar de privilegio en su casa. Dice la palabra que el Señor Jesús subió a hacernos morada, porque en la casa de nuestro Padre muchas moradas hay. Él no dijo que las moradas serían para algunos o que unas moradas serían mejores que las otras. Él pensó en todos nosotros con igualdad. Nuestro Dios quiere que no te compares y que tampoco te centres en lo demás. Aquí dice la palabra que el crecimiento lo da el Señor. Lo que tú no estás viendo, recuerda, debajo de la tierra, lo está haciendo Él. Esas hojitas que sobresalen, que tú ves ahí, casi insignificantes. No te dejes guiar por los resultados de la trayectoria. No te dejes guiar por algo que te limita, que te hace ser negativo. No seas negativo ni pesimista. No traigas palabras a tu vida. No decretes una derrota que no te ha dado el Señor. Recuerda que somos más que vencedores, más que victoriosos, más que ganadores en Cristo Jesús por aquel que nos amó. El Señor te dice, ni el que siembra, ni el que riega es algo, ninguno es más que el otro. Dice, porque el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. He ahí, nuestro Dios te dice, tú eres igual de valioso que tu hermano para mí. La diferencia está en cómo haces tu labor, con qué corazón, con qué devoción, con qué compromiso, con qué
ímpetu haces lo que haces para el Señor. No te compares, porque no hay diferencias, sino en cómo tú das para Dios. El Señor te dice, no te compares, hijo e hija. No estés pendiente de lo que sucede, de si crece más lo que el Señor plantó allí. No te distraigas, valórate, recuerda que Él nos escogió, Él dio su Hijo en la cruz para salvarnos. Y aquí nos dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y sabes, el Señor ha puesto esta palabra en mi corazón para que no vivas comparándote, para que no creas las mentiras del enemigo. Nadie tiene derecho a menospreciarte, y si lo hace, no le creas. Mira, la palabra dice, y vio Dios que Lea era menospreciada, pero Raquel no le dio hijos. Raquel era estéril, dice la palabra. Sabemos que después el Señor tuvo misericordia de ella y le dio hijos a Raquel. Pero en inicio, el Señor se fijó en el menosprecio que Lea estaba viviendo y le dio hijos a ella. El Señor te dice, no te compares ni para bien ni para mal. No te compares para ver lo bien que le está yendo al hermano o lo mal. La palabra dice que aquel ciego le preguntaban a Jesús que por qué era ciego, que si era porque sus padres habían pecado, porque era ciego de nacimiento. Y el Señor les contestó que no, que era para que nuestro Dios, el poder de Dios, se glorifique en Él, se glorificase en Él. Sabemos que Jesús le sanó. Hay cosas que pasan en tu vida solamente para que Él, nuestro Dios, muestre su poder, se glorifique en lo que tú crees imposible, hermano y hermana. Para Él llegar a tu vida y aquello que no puedes lograr, aquello que te han dicho que es imposible, diagnóstico médico, sueño, meta, lo que sea, el Señor te muestra que en Él todo es posible. Hablábamos de las limitaciones. Y sabes, las limitaciones en Él dejan de ser, si Él lo quiere y lo permite. El Señor te dice, no te compares porque yo te escogí. Hermano y hermana, no te compares porque nuestro Dios te escogió. A ti, a mí, a nosotros, sus hijos, pagó un precio. Sin ir más lejos, recuerda, si has leído la palabra, que Jesús hubieron personas que les dijo que no les siguieran, que siguieran su camino. Él también tuvo personas a escoger. Y no es que no quisiera que fueran salvos, claro que sí. Pero si el Señor te escogió para seguirle, para servirle, eres un privilegiado y una privilegiada. Valora ese lugar de privilegio que el Señor te dio, que nadie podrá quitarte. La palabra dice, ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios te bendiga.